Estamos llegando casi al final de la serie de Hebreos. Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Qué rápido pasó la serie. Nos queda este domingo y el próximo domingo para hacer un cierre sobre el capítulo 13 y todo lo que fue la serie de Hebreos. Obviamente el domingo pasado no tuvimos la reflexión de la serie, estamos desfasados respecto a Olivos un domingo, así que todos aquellos que quieran no perderse la primera parte del capítulo 13 de Hebreos pueden escuchar el servicio vía streaming que dimos la semana pasada en Olivos, así pueden tener toda la serie completa. Y tuvimos que elegir un tema para tratar hoy para no desfasarnos, porque ya dentro de 3 domingos empezamos con el Adviento, con Navidad, así como suena, ¿sí? Parece increíble, ¿no? Pero ya estamos entrando casi en la etapa de Adviento, así que todos aquellos que quieran ver la primera parte del capítulo 13 de Hebreos pueden ver el servicio del domingo pasado en Olivos y tienen la foto completa, ¿sí? La película completa de toda la serie de Hebreos. En esta mañana queremos reflexionar sobre el tema de la adoración a nuestro Dios. Es un capítulo complejo, un párrafo complejo el que hemos leído. Yo quisiera poner como título en esta mañana, vivir en una adoración a Dios que realmente haga una diferencia, ¿sí? Como iglesia presbiteriana, como iglesia que tenemos una tradición de teología reformada, protestante, tenemos un concepto de la adoración que es muy específico, que es muy particular, que es bíblico y que de alguna manera el capítulo 13 de Hebreos pone a consideración de todos nosotros en esta mañana para que podamos pensar y reflexionar sobre cómo estamos adorando a Dios en este tiempo tan complejo que nos toca vivir, ¿sí? Creo que, habiendo transitado los 13 capítulos de Hebreos, no nos queda ninguna duda de la enorme gracia de Dios que hemos recibido, de los enormes beneficios del nuevo pacto que podemos disfrutar, del enorme sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, siendo ese mejor sumo sacerdote que nosotros realmente necesitamos en el día de hoy. Así que terminando la serie de Hebreos, un poco la exhortación que se nos hace es, habiendo recibido tanto, teniendo la posibilidad de disfrutar tanto de Dios, ¿sí? Tanta gracia, tanta misericordia, tantas promesas, ¿sí? Mejores promesas como hemos estudiado a lo largo de la serie. Bueno, un poco la conclusión lógica de todo esto es que en la medida que hemos recibido una gracia tan enorme, tan grande, de nosotros tiene que brotar una alabanza y una adoración que esté a la altura de todo aquello que hemos recibido, ¿sí? Así que un poco la reflexión breve, rápida, en esta mañana tiene que ver con cómo estamos viviendo nuestra vida de adoración a Dios a partir de todo lo que hemos aprendido en la serie de Hebreos. Yo quisiera citar muy brevemente a un teólogo muy importante para todos nosotros, que es Packer, muy conocido, en su libro, un pequeño libro muy bueno, Teología Concisa. Él dice lo siguiente, ¿no? Como para ponernos en contexto un poco de qué es lo que significa la adoración desde nuestra perspectiva bíblica y reformada que tenemos como iglesia. Packer dice: la adoración es la respuesta de vida de las criaturas racionales ante la revelación que hace su Creador de sí mismo. Consiste en honrar y glorificar a Dios a base de ofrecerle de vuelta con gratitud todos los buenos dones y todo el conocimiento de su grandeza y bondad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por si esto fuera poco, dice, la base de la adoración es la relación de pacto que tenemos con Cristo, por medio de la cual Dios se ha identificado con aquellos a quienes ha salvado y ha proclamado como suyos. Es decir, cada uno de nosotros que nos reunimos en esta mañana a adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Yo creo que nuestra teología reformada enfatiza, yo diría por lo menos 3 cuestiones muy importantes que tenemos que tener en claro en cuanto a este tema. Y lo primero es lo que plantea nuestra confesión de fe fundamental, que es la confesión de fe de Westminster, ¿sí? Dice: fuimos creados para dar gloria a Dios
y disfrutar de su persona, ¿no? Y bueno, ya esto me parece que nos da un poco el indicio de qué significa adorar a Dios, ¿no? En primer lugar, bueno, darle la gloria a Él por todo lo que Él es, por todo lo que ha hecho, por cada uno de nosotros. Y también en este punto poder disfrutar de la presencia de Dios, ¿no? Es como que a veces esta última parte la perdemos, se nos queda media olvidada en el camino, pensamos en todas las responsabilidades que tenemos hacia Dios y nos olvidamos de lo otro que es tan importante como lo primero, que es poder disfrutar de Dios en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Así que uno podría pensar que en la medida que estamos disfrutando a Dios, bueno, ese es nuestro punto de partida para poder adorarlo de una manera espiritual. Lo segundo tiene que ver con Romanos 12, versículo 1 y 2, que es un texto muy, muy conocido, no lo voy a leer en esta mañana, y tiene que ver con que toda nuestra persona es adoración a Dios. Somos personas integrales y adoramos a Dios con todo nuestro ser. No solamente cantando, no solamente a veces teniendo una palabra de adoración, es nuestro ser, es nuestra vida, en definitiva, lo que adora a Dios a cada instante de nuestra existencia, ¿sí? Y lo tercero tiene que ver con Colosenses 3, 23 y 24, que también es un texto muy, pero muy conocido. Y es que nuestra vida toda, es decir, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que hemos estudiado, todo aquello en lo cual trabajamos, servimos, todo lo que tiene que ver con nuestro día a día cotidiano, simple y directo, bueno, es hacer todo para la gloria de Dios, ¿no? Y bueno, esta es un poco la adoración que Dios nos propone habiendo transcurrido estos 13 capítulos de Hebreos, ¿sí? Que podamos disfrutar cada una de sus bendiciones, que toda nuestra persona pueda realmente adorar a Dios y agradecer a Dios, y que con cada acto de nuestra vida, con cada una de las cosas que vamos viviendo y transitando, podamos tener la plena conciencia que en eso que estamos haciendo, en eso que estamos viviendo, tenemos la posibilidad de adorar a Dios cada día, ¿sí? Cada día en lo que vivimos, cada día de la semana. Juan capítulo 4, versículo 23, pone esta famosa frase que es adorar en espíritu y en verdad. Una frase que hemos repetido quizás cientos de veces, ¿no? Y yo quisiera que la podamos pensar en el contexto de todo lo que hemos visto en la serie de Hebreos. Dice el versículo 23 de Juan capítulo 4, pero se acerca la hora, y ha llegado la hora, o sea que es en este momento, en que los verdaderos adoradores van a rendir culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere Dios Padre que sean todas aquellas personas que buscan e intentan adorar a Dios, ¿no? Y acá tomo también, parafraseando un poquitito a Sproul, que es otro de los teólogos que, por ejemplo, Douglas cita habitualmente en cada una de sus reflexiones, parafraseando un poquitito a Sproul, adorar en espíritu y en verdad no es solamente adorarlo siendo guiados por el Espíritu Santo, que es la interpretación clásica que generalmente se ha hecho de esto, ¿sí? Sino que aparte de adorarlo guiados y santificados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, también al mismo tiempo significa adorar en espíritu y en verdad, es adorar a Dios con lo más profundo de nuestro ser, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra conducta, con nuestros actos, con nuestros hechos. Bueno, eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿sí? Y yo creo que cuando pensamos la adoración desde esta perspectiva, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos guía, que al conocer la verdad podemos mejorar nuestra adoración a Dios, nos compromete, como hemos trabajado a lo largo de toda la serie de Hebreos, a que Dios vaya trabajando en nuestro ser, que Dios vaya transformando lo más profundo de nuestro ser, porque esa transformación que Dios va haciendo, como dice Romanos capítulo 12, bueno, es en sí misma quizás nuestro acto más profundo de adoración a Dios. Dejarnos transformar por Dios y en esa transformación divina, bueno, poner a disposición de Dios todos aquellos bienes, todos aquellos dones, toda aquella gracia
que Él nos ha dado de antemano. Entonces, en este contexto, yo quisiera que podamos pensar 4 o 5 cosas esenciales que plantea Hebreos capítulo 13, que las voy a dejar simplemente a nivel de título. Voy a poner los títulos, voy a leer la base bíblica, 2 o 3 renglones de reflexión, así después en los grupos de estudio bíblico podemos darle un cierre final a la serie de Hebreos con mucha profundidad, con mucho diálogo, con mucho espacio para poder trabajar profundamente esto y que Dios nos vaya guiando y fortaleciendo en la gracia en la medida que vamos conociendo más profundamente su palabra. Lo primero que quisiera que podamos pensar en esta mañana, como leyó Beto, de una manera muy clara, muy contundente, es que vamos a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, en plenitud espiritual, me gusta decir a mí, parafraseando un poco el texto de Juan, cuando nos nutrimos y fortalecemos cada día en la gracia de Dios. Creo que es la única base para poder realmente adorar a Dios conforme a lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y si hay algo que ha dejado en claro toda la serie de Hebreos, es que tenemos que renunciar de una manera contundente, significativa, a todo ritual carente de sentido espiritual. Y eso es fuerte, porque muchas veces estamos acostumbrados a un montón de cosas, a un montón de ceremoniales que podemos hacer, y quizás luego de estudiar Hebreos profundamente nos damos cuenta que son cosas que a lo mejor ya no tienen sentido, que ya han perdido significado y no nos estamos realmente nutriendo y fortaleciendo en esta gracia de Dios que está disponible para todos nosotros. Dice el texto, conviene que el corazón, es decir, que conviene que el centro de nuestra personalidad sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes participan de esas ceremonias, ¿sí? Así que yo creo que es muy importante que podamos pensar que en el antiguo pacto, ¿no? Y esto lo hemos dicho ya infinidad de veces en estos domingos, la adoración era un sacrificio de un cordero, de un macho cabrío, ¿sí? De una ovejita, y esa era la manera del antiguo pacto en la cual se adoraba a Dios y aparte se obtenía la expiación de los pecados. En el nuevo pacto, la adoración a Dios sos vos y soy yo. Ya no necesitamos rituales, no necesitamos sacrificios al estilo del antiguo pacto, ¿sí? Lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros es que podamos crecer en esta gracia que nos permita ser personas que con nuestra vida, con nuestra personalidad, con nuestra identidad, con nuestra vocación, con nuestra profesión, somos ese olor fragante a Dios, que es nuestra adoración espiritual, que por si fuera poco, Romanos agrega, es nuestra decisión intelectual, considerando la gracia, el amor y la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Así que yo creo que es muy importante que pensemos en esta. Después cada uno en la semana lo va a trabajar, lo va a profundizar. ¿Qué sería fortalecernos en la gracia y qué sería renunciar a ciertas cosas que hoy ya para nosotros espiritualmente perdieron sentido? Y es muy profundo y es muy significativo esto. Lo segundo que quiero mencionar, de los 5 puntos, es que podemos acercarnos a Cristo en la vida cotidiana, tomar conciencia del sacrificio de Cristo y empatizar realmente profundamente con su dolor. Y esto es realmente adoración espiritual, ¿sí? El texto dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, cada uno de nosotros salgamos a su encuentro fuera del campamento, ¿sí? Fuera del tabernáculo, podríamos decir, llevando también la misma deshonra que Él llevó por cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto, no? Porque uno, si lo toma de una manera, bueno, puede ser muy legalista y muy fariseo, ¿no? En su planteo. Pero justamente acabamos de leer fortalecernos en la gracia. Así que desde la gracia, ¿qué significa esto? Bueno, significa que tenemos que salir de estos espacios que nos contienen, que nos cobijan,
que nos dan seguridad y salir al encuentro de Cristo fuera de estos ámbitos naturales y espirituales, ¿sí? Animarnos a eso, ¿sí? En segundo lugar, significa que cuando salimos de estos ámbitos espirituales, bueno, estamos transitando el mismo camino que hizo Jesucristo. Jesucristo no fue sacrificado en el altar del templo de Jerusalén, tampoco en una sinagoga. Tuvo que salir de la ciudad como salían de la ciudad los antiguos sacerdotes del antiguo pacto, que sacrificaban un macho cabrío en el altar del templo, ¿sí?, con todo el símbolo que eso significa, y dejaban que otro se escape fuera de la ciudad y lo sacrificaban fuera de la ciudad, ¿sí? Bueno, Jesucristo está representando esto con su muerte en la cruz, ¿sí? Y de alguna manera lo que nos está proponiendo este texto de salir al encuentro de Jesucristo fuera del campamento, bueno, es que justamente nos pongamos a los pies de la cruz, podamos empatizar con el dolor que Él sufrió, podamos sentir, ¿sí?, todo el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Y yo creo que es en ese momento de empatía espiritual con Cristo, que está muy bien representado en lo que es el sacramento de la Santa Cena, es ahí donde puede brotar de nuestro corazón una adoración genuina, agradecida, ¿sí?, que realmente toma en cuenta el valor y el peso del sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? Pero hay un detalle más, Cuando uno lee Mateo 10:38 o 16:24, desde la gracia, ¿sí?, desde la gracia, Cristo nos invita a que transitemos también el mismo camino que Él recorrió, tomando cada uno de nosotros nuestra cruz cada día y poder ser discípulos de Cristo, aún en aquellos momentos en los cuales no sale todo como nosotros lo queremos, no sale todo como nosotros lo pensamos, no la pasamos tan bien como a veces la pasamos también dentro de este espacio y dentro de este ámbito, ¿sí? Y un poco lo que nos está proponiendo Hebreos es, por un lado, desafiarnos a ser discípulos de Cristo, ¿no? Bueno, tomar nuestra cruz cada día. Pero yo creo que desde la gracia tiene un significado mucho más profundo esto. Y tiene que ver con cómo vivimos nuestro dolor, cómo transitamos nuestra angustia, cómo procesamos nuestras dificultades existenciales que todos tenemos, ¿sí?, cómo convivimos con los malos momentos que nos tocan en la vida. Y acá lo que se nos está diciendo en el Evangelio es que cuando estamos sufriendo, cuando la estamos pasando realmente mal, bueno, obviamente estamos siguiendo el camino de Cristo. Y eso es obvio, ¿sí? Pero hay algo más todavía. Podemos encontrar que ese sufrimiento que nosotros estamos atravesando tiene el sentido de poder adorar a Dios aún en medio de eso que estamos viviendo. Transitar nuestro dolor, tomar nuestra cruz cada día, significa que en medio de ese dolor profundo y significativo que estamos atravesando, podemos encontrarle un sentido espiritual que es adorar a Dios, pase lo que pase, caminar junto a Cristo en ese camino de llevar la cruz cada día, ¿sí?, y darnos cuenta que de pronto, cuando estamos muy bien, podemos adorar a Dios de manera maravillosa. Y cuando estamos muy mal, aún sin emitir palabra alguna, desde lo más profundo de nuestro ser, podemos adorar a Dios sintiéndonos imitadores de Cristo en eso que estamos viviendo y que probablemente no queremos vivir, Así que me parece que es muy importante que pensemos en esto, Es muy fácil adorar a Dios cuando estamos bien. Tenemos la posibilidad de reconocer que podemos adorar a Dios cuando estamos pasando momentos muy difíciles y muy críticos en nuestra vida. Lo tercero que quisiera mencionar es que podemos adorar a Dios también si tomamos la decisión, ¿sí?, racional en nuestras vidas de transitar como peregrinos, despojándonos de toda forma de materialismo que evidentemente es muy fuerte en el día de hoy, y confiar absolutamente y plenamente en la provisión de Dios y en la gracia de Dios. No lo hemos leído, dice el versículo 5, y esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos el domingo pasado en Olivos: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré,
aún en medio de un contexto difícil, en lo económico, en lo laboral, en lo social, que seguramente en algún punto nos pega a cada uno de nosotros. Dice el versículo 14, el motivo, ¿no? El motivo de esto. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera con todos los bienes venideros que Dios ya nos permite disfrutar desde este aquí ahora que estamos atravesando, ¿sí? Así que creo que sería importante que pensemos también cómo estamos viviendo nuestro día a día, ¿no? Si nos aferramos a lo material, si nos aferramos a lo económico, bueno, probablemente nos estemos alejando de confiar en Dios y de adorar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Si en cambio tomamos conciencia cada día que somos ciudadanos, que estamos peregrinando por este mundo, que hoy estamos acá, mañana estamos allá, hoy no tenemos y mañana tenemos, ¿sí? Hoy tenemos y mañana no tenemos, ¿sí? Si tenemos la capacidad de ver la soberanía de Dios y ver el cuidado de Dios más allá de la situación que estamos viviendo, bueno, esa confianza en Dios que es muy interna, que es muy profunda en nosotros, para Dios es adoración espiritual. Si confiamos en nosotros mismos, en lo que podemos lograr, en lo que podemos construir, en lo que podemos sostener, bueno, estamos desplazando a Dios del lugar más importante de nuestra vida, ¿sí? Cuando reconocemos que Él está presente, que Él nos cuida, que Él nos da lo que es absolutamente necesario para la vida, pase lo que pase, bueno, esa convicción interna de confianza en Dios, aunque no lo pongamos en palabras, esa actitud interna que podemos tener ante las cosas que nos pasan, bueno, eso por sí mismo, por sí solo, es la mejor adoración que podemos brindarle a nuestro Dios. Gesto de gratitud, gesto de confianza, gesto de esperanza, aunque muchas veces no encontremos las palabras que expresen lo que estamos sintiendo en ese momento. Lo cuarto que quisiera compartir, y me parece que esto es muy significativo también en el día de hoy, vivir en alabanza permanente, vivir en alabanza permanente. Alejarnos del pesimismo, alejarnos de la queja, alejarnos de la desesperanza, celebrar en fe la vida que Dios nos concede día a día de una manera sobrenatural. Y si no, piénsenlo de esta manera, ¿no es acaso un milagro en esta Argentina de hoy que todos estemos un domingo a las 10:30 de la mañana con ganas de adorar, con ganas de alabar, con ganas de escuchar, con ganas de sonreír? ¿No es expresión de la gracia de Dios en cada uno de nosotros? Cuando tomamos conciencia de esto, bueno, hacemos realidad el versículo 15 de Hebreos 13, dice, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo, o sea que no es nuestro esfuerzo personal, es la gracia de Dios en nosotros, un sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que alaban, adoran, confiesan la soberanía y la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Esto es muy importante en términos espirituales, pero si uno quiere pensarlo desde otro lugar, quiere pensarlo desde el lado de su salud mental, su salud física, ¿sí? Su salud relacional, ¿ustedes tendrían ganas de estar con alguien que permanentemente tiene mala onda, mala energía, que vive criticando, que vive hablando mal de todo lo que pasa? ¿Cuánto tiempo podemos vivir contentos y escuchando semejantes afirmaciones en nuestro día a día, ¿sí? Es muy difícil, es muy difícil. Y aparte de todo esto, cuando nuestro cerebro escucha pesimismo, escucha o comunica desesperanza, ¿sí? ¿Saben lo que pasa? Se libera cientos de toneladas y lo exagero, de cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Y qué genera eso? Que nos enfermamos físicamente, nos enfermamos mentalmente, disminuyen nuestras defensas y nuestro sistema inmunológico colapsa con un virus muy pequeñito, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando nos alejamos de la alabanza a Dios, de la bendición a Dios, del optimismo, de la esperanza que viene de la gracia de Dios, bueno, estamos generando
más y más estrés, más y más cortisol, y eso nos daña, aniquila nuestras neuronas, nos genera un daño psíquico, un daño espiritual, un daño material. ¿Qué nos dice Hebreos? La adoración espiritual tiene infinidad de bendiciones para cada uno de nosotros. Y está comprobado científicamente, gracias a las neurociencias que han avanzado tanto en este último tiempo, que así como cuando uno tiene malas noticias, da malas noticias, ¿sí?, vive en pesimismo, genera hormonas del estrés, cuando uno alaba, cuando uno agradece, cuando uno bendice, cuando uno disfruta, se genera otra hormona que es absolutamente lo opuesto, que es la oxitocina, y genera nuestro estado de bienestar general, genera nuestra salud mental, nos beneficia espiritualmente, beneficia nuestro estado de ánimo, nos da más energías, nos permite disfrutar de la vida, nos permite adorar a Dios mucho más profundamente en espíritu, en emociones y en verdad. ¿Y saben qué? Al final del día, lo que nos está diciendo Hebreos, esto es una decisión de cada uno de nosotros. Vamos a elegir creer en todos los beneficios del nuevo pacto, vamos a disfrutar todos los beneficios de las grandísimas promesas que Dios nos ha hecho, o vamos a elegir preocuparnos, angustiarnos, deprimirnos y todo lo que eso genera colateralmente en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero bueno, hay algo más que quisiera compartir y con esto poder cerrar la reflexión en esta mañana. Cuando practicamos la empatía y la misericordia y vivimos en amor fraternal unos con otros, bueno, esta es la forma más genuina, más profunda, más significativa, ¿sí?, de poder adorar a Dios en plenitud espiritual. Dice Hebreos 13:1, sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿sí? Y el versículo 16 dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios, esa es la adoración que agrada a nuestro Dios, ¿sí? Así que yo creo que, estando ya casi terminando la serie de Hebreos, me parece que tenemos mucho para disfrutar, me parece que hemos aprendido un montón de cosas que quizás nos resultaban muy lejanas del antiguo pacto, hemos descubierto un montón de cosas del nuevo pacto, está en cada uno de nosotros bendecir el nombre de Dios, adorar a Dios conociendo más profundamente quién es y qué es lo que ha hecho por cada uno de nosotros, lo que hace por cada uno de nosotros cada día. Tenemos la posibilidad de seguir manteniéndonos en el cuidado unos con otros y podemos entender que en la medida que uno ama a Dios, se ama a uno mismo y ama a su prójimo, como Dios nos ama y como nos amamos a nosotros mismos, bueno, esa es en definitiva la adoración más profunda, más significativa, más espiritual que Dios está esperando de cada uno de nosotros en esta mañana y en este tiempo que nos toca vivir. Así que quisiera que podamos tener un breve tiempo de reflexión personal. Cada uno, en la intimidad de su corazón, tener un tiempo de reflexión con Dios, mientras el equipo de adoración se puede acercar aquí adelante. Quizás recordar, cada una de las bendiciones que hemos recibido en este último tiempo, cómo se ha materializado la gracia de Dios en cosas, situaciones, bendiciones que Dios nos ha dado en este último tiempo y que pueda brotar de nuestro corazón en esta mañana una adoración, una alabanza que bendiga profunda y significativamente el nombre de nuestro Dios. Nos tomamos un tiempo para orar. Dice Miqueas 6:8, que lo hemos leído al inicio del culto, el Señor te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor en este tiempo?
practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Que esta sea nuestra adoración espiritual en esta mañana y en este tiempo. Amén.